para analizar la coyuntura, sobre todo desde el ámbito internacional, porque el Perú está bien, tenemos presidente, hay muchas situaciones que atender, muchos ámbitos que atender en nuestro país, obras por concluir, proyectos que terminar, pero también ver cómo se configura este nuevo mandato en el ámbito internacional, y para ello hemos invitado a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, conocido internacionalista, que nos va a hablar de las expectativas y lo que tiene que realizar Martín Vizcarra de cara a eventos y compromisos internacionales, sobre todo la Cumbre de las Américas. Ya hemos oído a Maduro. ¿Cómo reacciona Vizcarra ante esta cita cumbre? Muchas gracias por estar en el programa. Fernando, buenas noches. Se ha hablado mucho de que la salida de Kuczynski podía provocar también una crisis o un problema en la realización de esta cumbre, de invitados que no estaban invitados y que ahora podrían sentirse con el derecho de volver o de sentirse invitados cuando ya no está el anterior anfitrión. A ver, fíjate, Fernando, si uno aprecia la fiesta nacional de hoy, porque es una fiesta democrática, cívico-democrática, la tristeza de que un presidente termine como Pedro Pablo Kuczynski, pero al mismo tiempo la alegría de que haya una continuidad. El grave problema hubiera sido de que nos hubiéramos encontrado en un país, en un Perú anarquizado, donde no supiéramos qué hacer. Felizmente tenemos una constitución política. Entonces, el punto de partida para valorar el circuito internacional del Perú está en las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, de esta mediodía, en el sentido de que calma, tranquilidad, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo para el Perú, un pacto social, habló de un pacto social, y que el Perú es más grande que sus problemas. Lo que te quiero decir es que lo que acaba de acontecer en el frente interno, visto internacionalmente, más bien lo que requiere es confianza, tranquilidad. El Perú acaba de superar el estrago de un problema, de una crisis política, ha juramentado un nuevo presidente, tendrá un nuevo gabinete y comenzará a llenarse los presupuestos para el nuevo relacionamiento. Entonces, los países de la región, los que vienen para la cumbre, dirán, el frente interno del Perú es una cosa distinta al concierto internacional. Yo no voy a ingresar en el frente interno, porque eso significaría intervención, colusión con los asuntos internos de un Estado. Y eso van a cuidarlo mucho. De manera que, más bien, Fernando, yo veo optimistamente una cumbre que se va a realizar en todo su formato y que a lo mejor no sabemos todavía cuáles son los presupuestos que tiene el presidente Vizcarra mirando a la Cumbre de las Américas. Lo que te quiero decir es para la sanidad de asuntos como un país, como por ejemplo Venezuela, donde la situación ha sido bastante álgida con Pedro Pablo Kuczynski. Sí, bueno, relaciones tirantes, ¿no? Ya hemos hablado entonces de este frente externo que debería fluir, seguir fluyendo como lo venía haciendo con el mandatario anterior. Hablaba también en la mañana con corresponsales de La Voz de América, por ejemplo, que me expresaban esta preocupación, si es que había algún cambio, si es que las condiciones o las reglas de juego para la cumbre habían cambiado. Usted me indica que no, pero tampoco hemos visto ningún anuncio de Cancillería que haya algún presidente que haya retirado su presencia, ¿no? Entonces, claro, todo está tranquilo. Todo está normal. El presidente ha sido muy cuidadoso, ha dicho que va a esperar formar su gabinete para decir cuáles son las políticas de gobierno, ¿se entiende? Incluidas las de la política exterior, porque él le imprime a partir del día de hoy, Fernando, un nuevo cliché, un nuevo sello a la política exterior peruana. Son 3 años, 3 meses de gobierno que van a caracterizar al presidente Martín Vizcarra. De tal manera que vamos a conocer también cuál es el diseño de su visión externalizada del Perú. Por ejemplo, además del tema de la Cumbre de las Américas, está también que en el mes de abril el Perú, como sabes, asume la presidencia del Consejo de Seguridad. Esto es muy importante. Hay también una vida internacional. Carlos García Bedoya, el más grande exponente de la diplomacia peruana contemporánea y de las relaciones internacionales, recordaba que el Perú no solamente es vida intraestatal, sino también una vida externalizada. Entonces, allí tenemos que valorar los asuntos que son relevantes para el país. El fortalecimiento, queremos más TLCs, queremos tener vinculaciones, no solamente las clásicas, es decir,
Estados Unidos, la Unión Europea. Hay que seguir penetrando en los mercados de la región del Asia-Pacífico, donde ya somos miembros de APEC. Hay que fortalecer la Alianza del Pacífico, donde está Chile, donde está Colombia, donde está México. Hay una cantidad enorme de procesos que yo estoy persuadido que en esta nueva etapa tendrán que consumarse positivamente. Afortunadamente no tenemos problemas pues ni fronterizos pendientes ni conflictos por resolver dentro de la región, ¿verdad? Fíjate, has dicho lo preciso. Siempre digo a mis alumnos, no hay que inventar, no hay que decir lo que no existe. El Perú no tiene ninguna controversia jurídica, no tiene ningún conflicto. El Perú es un país de paz, está geopolíticamente en un espacio dinámico. Sí, evidentemente, observa cómo se producen otros procesos. Por ejemplo, esta semana que ha terminado ha sido la primera etapa del proceso judicial internacional entre Bolivia y Chile por la petición boliviana pedida a la Corte Internacional de Justicia para que obligue a Chile a sentarse en una mesa de negociación para ver el asunto de la salida al mar. El Perú no tiene nada que ver, pero sí mira y observa cómo lo puede hacer Brasil, cómo lo pueden hacer los demás países. Y eso es importante y bueno, esta es una zona de paz. Más allá, si la comparas con lo que pasa en Medio Oriente, bueno, Fernando, sí. Si la comparas con lo que pasa en los países africanos. En la frontera, pues, Corea del Norte, Corea del Sur. O Corea, no. la península de Corea, evidentemente, vivimos, no voy a decir un paraíso, pero sí en una normalidad. Es un vecindario ordenado y tranquilo. Es un vecindario ordenado y tranquilo, pero que también tiene sus sobresaltos, como por ejemplo el tema de la corrupción, hay que decirlo. La corrupción ha transversalizado el continente y ha lacerado y ha hecho que caigan algunos presidentes. Tú has visto como el caso de Dilma Rousseff, por alguna circunstancia X, pero cayó. En el caso peruano lo mismo. Y algunos otros, como por ejemplo la presidenta Bachelet, terminó su gobierno. No cayó, pero terminó con una votación y un reconocimiento muy bajo. Entonces, hay un impacto. ¿Qué quiere América Latina y qué quiere el Perú de América Latina? Pues emerger y aprovechar la circunstancia de que el sistema internacional vea una América Latina emergente, expectante, que puede colocarse más y mejor en el sistema internacional. Y el Perú está allí. Hay que recordar lo que decía Edgardo Mercado Jarrín, gran canciller del Perú, Fernando. El Perú es el centro, el epicentro regional, con el Brasil, por supuesto, y tenemos una mirada ultraactiva que podemos diseñar grandes cosas para la nación. Traigo solamente un punto que quedó pendiente respecto a la cumbre, es el tema Maduro. Lo habíamos invitado inicialmente, luego lo desinvitamos. ¿Cómo debería actuar Vizcarra? ¿En qué situación estaba? Actualmente está desinvitado. Está desinvitado, pero puede volverlo a invitar. Cuidado con eso, te voy a explicar por qué. Yo siempre decía que las relaciones entre los actores visibles, cuando está congelada, Fernando, ya no hay nada que hacer. Lo estuvo entre Maduro y Pedro Pablo Kuczynski. Lo estuvo entre la canciller Cayetana Aljovín y su par venezolano. Los vasos comunicantes estaban absolutamente quebrados, rotos. No había nada que hacer. Pero ahora que tienes otro presidente, que seguramente tendrá un canciller que reiniciará un acercamiento, no solamente con Venezuela, sino con otros espacios, seguramente esos vasos comunicantes se pueden dar. Recuerda que entre Perú y Venezuela en estos momentos no tenemos representación diplomática al más alto nivel. No hay embajadores ni en Caracas ni en Lima. Con lo cual, evidentemente, todavía el estrago está. Pero la política exterior la diseña el jefe de Estado. Y ya tenemos un nuevo jefe de Estado. Y entonces, ¿se pueden crear presupuestos para que si allá hay posibilidades de acercamiento? Sí, pero Maduro también tiene que darlos. Y los que Maduro tiene que dar, y eso es un pregón, no solamente del Perú, sino de la región, es sincerar un proceso electoral interno sin fraude y con el ánimo de esta vez querer entregar el poder. ¿Lo hará Maduro? No lo sabemos. Mi impresión inmediata es que no. Por eso que creo que el Perú debe seguir manteniendo una posición incólume, rectilínea, forjada en una visión transparente de lo que significa el respeto por las reglas del derecho. Estos mensajes entonces que está lanzando Maduro constantemente, los acabamos de escuchar, de que de todas maneras viene, de que está aquí, de que vendrá, etcétera, ¿son bravuconadas o es un tiro al aire? Son las mismas bravuconadas que lo ha caracterizado siempre, sin ningún fundamento ni político, ni jurídico, ni nada. Ni siquiera está esperando ver cuál es la reacción del jefe de Estado del Perú. Todavía no la conocemos.
Todavía no sabemos cuál va a ser el parecer del presidente Vizcarra, pero lo que sí es importante es que lo que diga el presidente Vizcarra será una prerrogativa que tendrá derecho a hacer, y el Congreso peruano no podrá intervenir, porque es la exclusividad del jefe de Estado, artículo 118, inciso 13, Fernando, dirigir la política exterior, cuyo laboratorio es Torre-Tagle y la Cancillería. Bueno, Vizcarra estaba embajador en Canadá, entonces estaba vinculado al ejercicio diplomático. Y conoce, evidentemente, el modus operandi de una diplomacia a través de misiones diplomáticas creadas durante la Paz de Westfalia en 1617, a final de la Guerra de los 30 años, que opera en función de ¿qué? Del interés del Estado. Y yo estoy persuadido que tenemos que fortalecer nuestras misiones diplomáticas a nivel de embajadas, consulados y representaciones permanentes. ¿Para qué? Para hacer la trica de lo que significa exponenciar los intereses de Perú. ¿Y cuáles son los intereses de Perú, Fernando? Los intereses internos. La proyección de la política exterior es en función de los intereses internos. Y en esta etapa, Vizcarra, que viene a ser un presidente regional exitoso, hay que decirlo, en Moquegua, donde están en las provincias los gobiernos subnacionales, qué bonito será ver que la política exterior peruana, por primera vez, nunca se ha hecho, Fernando, estuviera centrada en la proyección externa de nuestras provincias, los gobiernos subnacionales mirando el sistema internacional. Eso sería extraordinario. Desde hace mucho tiempo, con el caso creo del gobierno de Alejandro Toledo, el servicio diplomático estuvo también atendido por personas que no necesariamente eran diplomáticos de carrera. En este último gobierno de Kuczynski hemos tenido a Luis Iberico de embajador en Italia, Susana de la Puente en Londres, ¿no? El mismo Vizcarra en Canadá y muchos más. Habría que volver a recuperar al diplomático de carrera y no enviar de embajador a un funcionario designado a dedo? Fíjate, Fernando, qué buena pregunta que haces. Permíteme la aclaración. La ley permite que el 20% de embajadores, de jefes de misión, sean gentes de confianza del jefe de Estado. Es decir, diplomáticos que no son de carrera. Y está bien que tengamos diplomáticos que no son de carrera, porque tampoco el ejercicio diplomático es un monopolio del que sale de la Academia Diplomática. Sin embargo, sí coincido contigo porque sé cuál es el apuntalamiento que haces, en que quienes asumen las misiones diplomáticas deben ser gente con experiencia en el campo, que conozcan el teje y maneje, que conozcan y que tengan olfato político para poder acercar al mundo el Perú, que eso es lo que queremos. No un favor político ni un amiguismo. Pero ¿verdad? claro, y eso es lo serio. Nuestras misiones diplomáticas están en el mundo entero justamente al servicio de los intereses del Estado. Si tenemos a alguien que no es de la carrera del servicio, pero cuya actitud es excelente, vislumbra para el Estado conforme a sus intereses, bienvenido. Pero para eso el presidente elegirá a las personas que corresponda más idóneas según el interés del Estado. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Agradecemos a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, conocido internacionalista, que nos ha acompañado y nos ha explicado un poco ya cuál sería el panorama en el gobierno de Vizcarra de cara pues al frente externo, al plano internacional de nuestro país. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Amigos, ustedes no se muevan porque vamos a ir